María Beltrán estaba junto a la ventana de la cocina, observando cómo su marido Arsenio empacaba la maleta para su viaje de trabajo. El sol matutino iluminaba sus anchos hombros, y ella sonrió involuntariamente, recordando cómo hace 8 años vio por primera vez a este hombre alto y guapo en una fiesta corporativa. En aquel entonces ella trabajaba como contable en una gran empresa de logística y él era jefe del departamento de suministros. Mari, casi estoy listo, la llamó Arsenio. ¿Dónde está mi termo de café? En la mesa, junto a los bocadillos, respondió ella, acercándose a él. ¿Estás seguro de que el viaje durará un mes entero? Arsenio abrazó a su esposa por la cintura y la besó en la frente. A sus 32 años se veía más joven gracias a que jugaba tenis frecuentemente y por su carácter optimista. María, a pesar de sus 29 años, a veces se sentía mayor debido a las constantes preocupaciones por la familia. Posiblemente incluso más. El centro logístico de Valencia debe abrir para finales del verano. Desde el cuarto infantil se escuchó llanto. María se apresuró hacia allá y tomó en brazos a su hijo de 5 años, Daniel. El niño despertó más temprano de lo usual y ahora lloraba, apretándose contra el pecho de mamá. ¿Papá se va?, preguntó Daniel con voz somnolienta. Sí, pequeño, pero no por mucho tiempo. Papá regresará y te traerá un regalo. Arsenio se acercó a ellos y acarició la cabeza de su hijo, abrazó fuertemente a su esposa. ¿Vas a obedecer a mamá? Sí, prometió Daniel, abrazando a su padre. María acompañó a su marido hasta el taxi. Arsenio se subió al coche y finalmente añadió. Escucha, Mari, dijo con tono serio, no se te ocurra tocar mi coche. Ya sabes que tiene un carácter caprichoso. Puede pararse en el momento más inoportuno. Mejor usa el transporte público o taxi si surge algo urgente. María levantó las cejas sorprendida. Usualmente Arsenio no se oponía cuando ella ocasionalmente tomaba su automóvil para viajes por la ciudad. Ella misma no tenía coche, después del nacimiento de Daniel se cambió al trabajo remoto y rara vez necesitaba transporte personal. Está bien, aceptó, aunque por dentro apareció una ligera perplejidad. Arsenio agitó la mano y el coche se alejó de la casa, dirigiéndose hacia la estación. María siguió con la mirada el automóvil que se alejaba, y luego regresó a casa. Daniel ya había despertado completamente y exigía desayuno. Ella le preparó avena con fresas y se sentó a su lado, bebiendo café. Su casa era pequeña, pero acogedora. Arsenio la compró hace 3 años, cuando obtuvo un ascenso en el trabajo. María con amor arregló cada rincón, en la sala había un sofá cómodo y estantes de libros colgando, en la cocina una mesa redonda para desayunos familiares, y el cuarto infantil estaba decorado en estilo marino por petición de Daniel. Mamá, ¿cuándo vendrá tía Laura?, preguntó el niño, comiendo la avena con esmero. No sé, solecito. Tía Laura vive ahora sola, tiene sus propios asuntos. Laura, la hermana menor de María, regresó a su ciudad natal hace 1 año. Era 4 años menor, pero su vida se desarrolló de manera completamente diferente. Si María siempre fue responsable y determinada, Laura desde la infancia se distinguió por su impulsividad y tendencia hacia caminos fáciles. En la escuela María estudiaba excelentemente, participaba en olimpiadas y soñaba con educación superior. Laura apenas alcanzaba el aprobado, prefiriendo al estudio la compañía de chicos mayores y romances tempranos. Después de la escuela María ingresó a la Universidad de Economía con beca, mientras Laura a los 18 años se escapó de casa con Igor de 25 años, que trabajaba como mecánico en un taller. Los padres, padre ingeniero y madre maestra, sufrieron mucho por la fuga de la hija menor. Intentaron encontrarla, pero Laura no respondía llamadas y no se comunicó por casi medio año. Cuando finalmente llamó, informó que vivía con Igor en Sevilla y que todo estaba perfecto. Pero no todo era tan perfecto. Igor resultó ser un hombre de carácter difícil, propenso a la bebida y las infidelidades.
Laura soportó sus travesuras 7 años, trabajando como vendedora en una tienda y esperando que él cambiara. Cuando se enteró de su nueva amante, una joven pasante del mismo taller, empacó sus cosas y regresó a casa. María recibió a su hermana en el aeropuerto hace un año. Laura había cambiado mucho, adelgazó, en sus ojos verdes apareció cierta cautela y en su voz, amargura. Era una mujer hermosa, alta, esbelta, con largo cabello rubio, pero los años de vida con Igor dejaron huella en su rostro. Nunca más voy a depender de un hombre, declaró Laura el primer día. Ya tuve suficiente de esa pesadilla. Los padres le alquilaron un apartamento de una habitación en el centro de la ciudad y la ayudaron con dinero mientras buscaba trabajo. Pero Laura no se apresuraba a encontrar trabajo, prefiriendo pasar tiempo en salones de belleza, cafés y centros comerciales. María intentaba ayudar a su hermana, la invitaba a visitarlos, le aconsejaba dónde podía conseguir trabajo. Pero entre ellas siempre existió una pared invisible. Laura parecía envidiar a su hermana mayor, su matrimonio estable, su hijo, su propia casa. Aunque nunca lo dijera en voz alta. «¡Qué suerte tienes!», comentó Laura una vez, observando cómo Arsenio jugaba con Daniel en el patio. «Un hombre bueno, no bebe, no engaña, se ocupa del niño». «Laura, a ti también se te arreglará todo», respondió entonces María. Lo principal es no apresurarse y encontrar a la persona adecuada. Laura solo sonrió sarcásticamente, pero no dijo nada. Pasaron 3 semanas desde la partida de Arsenio. María se acostumbró a su ausencia, su marido viajaba frecuentemente por trabajo, aunque usualmente no duraban más de una semana. Daniel extrañaba un poco a su padre, pero mamá trataba de ocuparlo con cosas interesantes. Durante este tiempo Arsenio llamaba cada noche, contaba sobre el trabajo, se quejaba de contratistas negligentes. Su voz sonaba cansada, pero siempre preguntaba cómo iban las cosas en casa, cómo se sentía Daniel. El lunes por la mañana Daniel despertó quejándose de dolor de estómago. Al principio María pensó que simplemente no quería ir al jardín de infantes, pero al mediodía el niño tuvo fiebre alta. «Mamá, me siento mal», se quejaba Daniel, acostado en la cama. María le tomó la temperatura, 39,2. Le dio un antipirético y llamó al pediatra de la zona. El médico llegó solo hasta la noche. «Parece una infección intestinal», dijo la doctora, después de examinar al niño. «Hay que seguir una dieta, dar mucho líquido y estos medicamentos. Si para mañana en la noche la fiebre no baja, directo al hospital». La noche fue inquieta. Daniel casi no durmió, la temperatura se mantuvo alta y por la mañana comenzó a vomitar. María entendió que no podía demorarse. Llamó a Arsenio, pero el teléfono no estaba disponible. Muy probablemente estaba en el sitio de construcción, donde la señal funcionaba mal. Luego llamó a varios servicios de taxi, pero todos los coches estaban ocupados, la hora pico matutina. Tendría que esperar mínimo 40 minutos y el estado de su hijo empeoraba. María miró por la ventana y decidió tomar el coche de Arsenio, que estaba en el garaje. Las llaves colgaban en el recibidor en un gancho. Él entenderá, pensó. Es una situación de emergencia. Y el coche se encendía normalmente cuando él se fue. María rápidamente vistió a Daniel que se quejaba, tomó las llaves y cuidadosamente salió del garaje. El automóvil se encendió al tercer intento, tosió un poco, pero arrancó. Llegó al hospital infantil, aunque en el camino el coche se paró varias veces en los semáforos. En urgencias los dirigieron inmediatamente al médico. A Daniel lo internaron en una sala, le pusieron suero y tomaron análisis. María se quedó con él hasta tarde en la noche, mientras los médicos seleccionaban el tratamiento y monitoreaban su estado. «Su hijo está mejorando», informó el médico tratante. «La crisis pasó. Hoy se quedará en observación y mañana en la noche podrán llevárselo a casa». Daniel dormía en la sala del hospital y María permanecía a su lado. El día fue tenso, pero lo principal, su hijo ya estaba mejor.
Necesitaba llamar a Arsenio y contarle lo sucedido, pero el teléfono seguía sin estar disponible. Por la mañana los dieron de alta y María, sentando a su hijo en la silla infantil, se dirigió a casa. En la intersección y en todo el barrio había obras de reparación vial y María decidió trazar en el navegador la ruta más cercana a casa evitando estas obras. Buscó el navegador por unos minutos y lo encontró en la guantera. Encendiendo el navegador, notó que en el historial de viajes se conservaban todas las rutas recientes. La curiosidad la venció, y María comenzó a revisar los registros. Su corazón se sobresaltó. Los últimos registros no eran los que esperaba ver. En lugar de la última ruta vio un panorama completamente diferente. Todos los últimos viajes fueron realizados la semana antes de la partida de Arsenio, cada día desde las 11 de la noche hasta las 3 de la madrugada. Y todos llevaban a la misma dirección, calle del Jardín, número 15. En ese tiempo ella y Daniel habían ido a descansar a la casa de campo de unos conocidos, y su marido se quedó terminando un proyecto en casa. María leyó atentamente la dirección. Esta dirección le era perfectamente conocida. ¿Qué hacías por las noches en casa de mi hermana?, susurró sentada en el coche. Las manos temblaron y el navegador casi se le escurrió de los dedos. María releyó varias veces las fechas de los viajes. La semana antes de la partida, lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado. Cada noche. Y el domingo se fue de viaje. ¿Resulta que toda una semana antes de partir se encontraba secretamente con Laura? ¿Pero para qué? ¿Y por qué por las noches? María trataba de encontrar una explicación lógica. Tal vez Laura se dirigió a él por ayuda. ¿Pero por qué cada noche? ¿Y por qué él no le contó nada? Cuanto más reflexionaba, pensamientos más sombríos venían a su mente. Recordó cómo Laura miraba a Arsenio durante las reuniones familiares, cómo coqueteaba con él, como una vez dijo, «Tu marido es tan atento, no como mi ex». Y también recordó cómo extrañamente se comportó Arsenio antes de partir, prohibiéndole categóricamente usar el coche. Como si temiera que ella descubriera algo. Y cómo específicamente guardó el navegador en la guantera. Controlándose por el niño, María ingresó la dirección de su casa en el navegador y lentamente se dirigió por la ruta más cercana. María pasó una noche en vela, dándole vueltas en la cabeza a varios escenarios. Para la mañana tomó una decisión, necesitaba averiguar la verdad. Al día siguiente su hijo se sentía mucho mejor, la fiebre bajó, e incluso pidió comida. El médico permitió el tratamiento en casa con dieta. «Mamá, ¿papá vendrá pronto?», preguntó Daniel. «Pronto, solecito», respondió María, tratando de hablar con calma, aunque por dentro todo hervía de ira y perplejidad. María acostó a su hijo después del almuerzo y comenzó a planear las acciones. Una simple conversación telefónica con Laura no daría nada, su hermana podría negar todo. Necesitaba hechos. Necesitaba ver todo con sus propios ojos. María decidió ir a ver a Laura en la noche y sorprenderla desprevenida. Pero primero necesitaba dejar a Daniel con alguien. Llamó a su madre. «Mamá, ¿puedes cuidar a Daniel esta noche? Necesito salir por asuntos». «Por supuesto, hijita». «¿Cómo se siente?» «Ya mejor». Los médicos dijeron que el peligro pasó. «Gracias a Dios». «¿Arsenio está al tanto?» «Traté de llamarlo, pero la señal es mala». María no quería meter a su madre en sus sospechas hasta averiguar todo definitivamente. En la noche mamá llegó para cuidar a Daniel. El niño ya se sentía mucho mejor y con gusto jugaba juegos de mesa con la abuela. «No me demoro», dijo María, poniéndose la chaqueta. «No te apures, Daniel y yo pasaremos un rato excelente». María pidió un taxi y se dirigió donde su hermana. Todo el camino pensó en qué le diría a Laura. ¿Acusarla directamente de tener una relación con su marido? ¿O primero tratar de averiguar la verdad de manera indirecta?
Dentro de ella luchaban dos fuerzas, el deseo de conocer la verdad y el miedo a lo que podría escuchar. ¿Qué tal si sus sospechas se confirmaran? ¿Qué tal si Arsenio realmente le era infiel con su propia hermana? El apartamento de Laura estaba en un nuevo complejo residencial en el centro de la ciudad. María subió al 7º piso y tocó el timbre. Por los nervios apenas pudo presionar el botón con el dedo. ¿Quién es?, preguntó la voz de Laura desde dentro. Soy yo, María. La puerta no se abrió inmediatamente. Cuando Laura apareció en el umbral, María notó que su hermana se veía inquieta. El cabello despeinado, en el rostro huellas de lágrimas y los ojos rojos e hinchados. Se notaba que Laura estaba ebria. Mari, ¿qué haces aquí?, preguntó Laura sin invitar a su hermana a entrar. En su voz se escuchaba pánico. ¿Puedo entrar? Necesitamos hablar. Laura dudó, mirando nerviosamente a los lados, como esperando que alguien pudiera escuchar su conversación. Yo, no me siento muy bien. ¿Tal vez en otro momento? No, Laura. Ahora. Algo en el tono de María hizo que su hermana retrocediera y la dejara entrar al apartamento. El apartamento era pequeño, pero elegantemente amueblado. Los padres no escatimaban dinero para la hija menor, tratando de asegurarle una vivienda cómoda después de todas las desgracias vividas. Pero ahora en el cuarto reinaba un completo desorden, ropa tirada en el sofá, en el suelo había una copa con vino sin terminar y en el aire flotaba un pesado olor a perfume y cigarrillos. ¿Quieres vino?, preguntó Laura, yendo hacia la cocina y claramente tratando de distraer la atención de su hermana del desorden. No me negaré, quizás, a un té. Mientras su hermana preparaba té, María miraba a su alrededor. En la mesita de centro yacían algunos documentos, al lado estaba tirado el empaque de una prueba de embarazo. Pero lo que más llamó su atención fue una corbata de hombre, tirada descuidadamente en el respaldo de una silla. La corbata era gris oscuro con rayas finas, exactamente igual a la que Arsenio se ponía para el trabajo. El corazón de María comenzó a latir tan fuerte que escuchó su sonido en los oídos. Se acercó más y tomó la corbata en sus manos. En el lado interno estaba bordado un monograma, A.B. Arsenio Beltrán. Laura, ¿estás embarazada?, preguntó María sorprendida, tratando de hablar con voz calmada, aunque por dentro todo se revolvía. Laura se volteó bruscamente, vio que su hermana tenía la corbata en las manos, y su rostro se puso mortalmente pálido. Eso no es asunto tuyo, murmuró, dejando caer la taza, que se estrelló ruidosamente contra el piso de azulejos, y los pedazos se esparcieron por toda la cocina. ¿Cómo que no es asunto mío? María levantó la corbata más alto. Esta es la corbata de mi marido. Explícame qué hace en tu apartamento. Laura se tambaleó y se agarró del borde de la encimera para no caerse. Sus labios temblaron y lágrimas brotaron de sus ojos. Mari, puedo explicarlo todo. Entonces explica. Inmediatamente. No es lo que piensas. ¿Y qué pienso, Laura? ¿Que mi marido deja sus cosas en el apartamento de mi hermana? ¿Qué andas así vestida a las 8 de la noche, ebria y llorando? Solo ahora María notó que Laura vestía una bata de seda, bajo la cual claramente no había ropa interior. El cabello de su hermana estaba despeinado y el rímel se había corrido y manchado las mejillas. Laura, ¿qué te pasa? ¿Explicarás? Laura no respondía, lentamente recogiendo los pedazos de la taza rota. Sus manos no obedecían y se cortó el dedo con un borde afilado. Duele. Sollozó, mirando la sangre. María se sentó a la mesa y miró atentamente a su hermana. Laura, sé que Arsenio vino a verte. Por las noches, antes de irse de viaje. Toda una semana. Laura se quedó inmóvil con el dedo ensangrentado en la boca. ¿De qué hablas? No finjas. Vi las rutas en el navegador.
Varios segundos las hermanas se miraron en silencio. La atmósfera en el cuarto se volvió tan tensa que parecía que el aire iba a explotar en cualquier momento. Mari, no es lo que piensas, finalmente susurró Laura. ¿Y qué pienso? ¿Piensas que entre nosotros hubo algo? ¿Y no lo hubo? Laura guardó silencio, y este silencio fue más elocuente que cualquier palabra. Su rostro se cubrió de manchas rojas y la respiración se volvió entrecortada. «Dios mío, Laura», exclamó María, sintiendo como el mundo se derrumbaba bajo sus pies. «¿Cómo pudiste? Él es mi marido. El padre de mi hijo. No quería». Explotó Laura. «Simplemente pasó. No lo planeé». «¿Qué pasó? ¿Qué exactamente?». Laura se echó a llorar, cubriéndose el rostro con las manos. Sus hombros temblaron por los sollozos. Él vino a verme hace un mes. Llamé y le dije que me sentía mal, que estaba sola y tenía miedo, que tenía ataques de pánico. Él vino para ayudar. Tomamos vino, hablamos. ¿Y después? ¿Y después qué? Y después hicimos el amor. Y fue mágico, Mari. Laura levantó hacia su hermana los ojos enrojecidos por las lágrimas. Fue tan tierno, tan apasionado. Me dijo que pensaba en mí desde hacía tiempo, que soy hermosa. María sintió cómo se le hacía difícil respirar. ¿Mientes? No miento. Laura se levantó y se acercó a su hermana con piernas temblorosas. Dijo que contigo se aburre. Que solo piensas en el niño y el trabajo. Que hace tiempo no tienen intimidad. Cállate. Gritó María, pero Laura continuó, como si se hubiera roto una represa. Dijo que soy joven, libre, sexual. Que tú te volviste fría y calculadora, los ojos de Laura ardían con brillo febril. Y realmente soy joven. Y hermosa. Y puedo darle lo que tú no puedes. María se levantó tan bruscamente. Estás enferma y ebria. Todo eso son fantasías tuyas. ¿Fantasías? Laura se rió histéricamente. ¿Y entonces cómo llegó su corbata aquí? ¿Y los viajes cada noche? ¿Crees que venía simplemente a conversar? ¿Y qué sigue? La voz de María temblaba de ira. Y después me di cuenta de que estoy embarazada de él. ¿Y sabes qué? Me alegro. Porque él finalmente podrá obtener lo que se merece. Una esposa joven que lo adore. María se apoyó en la pared. ¿Tú quieres quitarme a mi marido? No quitarte, liberarlo. Laura se acercó más, y en sus ojos se leía locura. Mari, ¿no ves que él es infeliz contigo? Viven como vecinos de apartamento. Y conmigo se ríe, disfruta la vida. Te volviste loca. Estoy enamorada. Y él también. Solo teme decírtelo porque te tiene lástima. Laura tomó las manos de su hermana. Mari, déjalo ir. Déjanos ser felices. Tienes a Daniel, encontrarás a otro fácilmente, como todo lo demás que obtuviste en la vida. María apartó las manos con disgusto. ¿Otro? Pues sí. Si siempre todo te llegó fácil. Estudiaste mejor que todos, ingresaste a la universidad, encontraste trabajo, te casaste. Y yo toda la vida me conformé con sobras. En la voz de Laura sonaba el resentimiento de muchos años. Pero ahora encontré mi felicidad. Y Arsenio me elegirá. Laura, ¿escuchas lo que dices? Digo la verdad. Él mismo me dijo que se arrepiente del matrimonio. Que si me hubiera conocido antes, me habría elegido a mí. Laura caminaba por el cuarto, agitando las manos. Le convengo mejor. Soy más joven, más hermosa, no tengo esos complejos y pretensiones tuyas. ¿Qué complejos tengo? Si constantemente lo controlas. ¿A dónde fue? ¿Con quién habló? ¿A qué hora regresó? Y yo confío. Yo doy libertad.
María miraba a su hermana como a una persona desconocida. Laura, ¿y qué pasa con el embarazo? Laura se calló por un segundo y luego levantó la barbilla. ¿Y qué pasa con él? ¿Realmente estás embarazada? Entonces, ¿por qué bebés en tu estado? Sí. Y él cuidará de su hijo. Ya dijo que se divorciará de ti. Y bebo muy poquito, es vino de frutas, y no le hará nada de daño al bebé. ¿Qué disparates dices, Laura? ¿Cuándo te dijo eso? El viernes pasado. Cuando vino a verme por última vez antes de irse. Laura se sentó en el sofá. Toda la noche hicimos el amor y planeamos nuestra vida. Dijo que estaba cansado de tus histéricos y pretensiones. Que quiere tranquilidad y comprensión. María sintió que ya no podía escuchar más. ¿Dónde está el certificado de embarazo? ¿Para qué lo necesitas? Muéstramelo. Laura de mala gana sacó un papel de su bolso. María lo estudió atentamente, todo se veía oficial. Laura, ¿estás segura de que el bebé es de Arsenio? Por supuesto. Respondió demasiado rápido. ¿Y ese chico, Gabriel, con quién salías? ¿Qué chico? Laura palideció. Tú misma me dijiste que en esa época salías con alguien más. No recuerdo eso. María entendió que su hermana se enredó en su propia mentira. Laura, dime honestamente, ¿realmente estás embarazada? Sí. Pero la voz temblaba. ¿De quién? De Arsenio. ¿Y mostrarás la prueba? ¿Qué prueba? De embarazo. Hazla delante de mí una nueva. Laura saltó del sofá. ¿Para qué? ¿No me crees? No te creo. Está bien. Laura corrió al baño y regresó con una cajita. Aquí. La hago. Desapareció en el baño y después de unos minutos regresó con la prueba en las manos. Mira. 2 líneas. María tomó la prueba y la examinó atentamente. Algo no estaba bien. Laura, ¿esta prueba no es la misma que estaba tirada en la mesa? No. Acabo de hacerla. Entonces, ¿por qué las líneas ya están secas? ¿Y por qué el plástico está gastado? Laura arrebató la prueba de las manos de su hermana. Estás buscando problemas. Laura. Deja de mentir. No estás embarazada. Sí estoy. Entonces vamos ahora a una clínica de 24 horas. Hagamos un análisis de sangre. Laura entró en pánico. ¿Para qué? Tengo el certificado. Porque no creo en tu certificado. Y no te creo a ti. Mari, ¿para qué necesitas esto? Laura de repente comenzó a llorar. ¿No sería mejor si fuéramos felices con Arsenio y tú encontraras a alguien que te ame específicamente a ti? No, no sería mejor. Porque Arsenio es mi marido. Pero no te ama. Él mismo me lo dijo. Deja de mentir. No miento. Laura cayó de rodillas. Mari, por favor. Déjalo ir. Lo amo tanto. Y a ti siempre todo te llegó fácil. Tú te las arreglarás sin él. María miraba a su hermana con disgusto y lástima al mismo tiempo. Levántate del suelo. No te humilles. Estoy dispuesta a humillarme. Por amor estoy dispuesta a todo. Esto no es amor, Laura. Es una enfermedad. No. Es amor. Verdadero. Y él también me ama. María se dio vuelta y se dirigió hacia la salida. ¿A dónde vas? A casa. Y tú cúrate. Y no vuelvas a llamar a mi marido. Mari, espera. Laura corrió tras ella. No bromeo. Te lo quitaré. Él entenderá que soy mejor. Buena suerte, lanzó María por encima del hombro y salió del apartamento. A sus espaldas escuchaba los sollozos de Laura, pero no se volteó.
En el ascensor presionó el botón del primer piso. El mundo se derrumbó definitivamente. Su hermana no solo se acostó con su marido, sino que también planeaba destruir su familia. Y lo peor de todo era que algunas palabras de Laura sonaban verosímiles. ¿Realmente Arsenio se quejaba de ella? ¿Realmente decía que se arrepentía del matrimonio? ¿Estaba embarazada Laura? María se subió al taxi y dio la dirección de casa. Adelante la esperaba la conversación más difícil de su vida. María llegó a casa en estado de shock profundo. Apenas pudo pagar al taxista. Por un tiempo simplemente se sentó en el banco del patio, tratando de poner en orden sus pensamientos, pero en su cabeza había un caos completo. Las imágenes de la última hora giraban en su conciencia como en un sueño pesadillesco: Laura en bata de seda, la corbata de Arsenio en la silla, sus reconocimientos de mente sobre cómo planeaba quitarle el marido, sus palabras sobre que Arsenio se arrepentía del matrimonio. Cada recuerdo golpeaba como un martillazo en el corazón. Pero lo más terrible no era la traición misma, sino los detalles que Laura contaba. ¿Realmente Arsenio le contaba detalles íntimos de su vida familiar? ¿Se quejaba de que su esposa se había vuelto fría? María recordó los últimos meses. Sí, estaba ocupada con el trabajo y Daniel, sí, a veces le negaba la intimidad a su marido cuando estaba cansada. ¿Pero acaso eso era motivo para engañar? Todo lo que consideraba la base de su vida se derrumbó en una noche. Su marido, en quien confió 8 años, resultó ser un infiel y mentiroso. Su hermana, a quien compadecía y apoyaba, la traicionó de la manera más vil. Y lo más terrible, escuchó demasiados detalles sobre su intimidad, que ahora la perseguirían toda la vida. María entró a la casa por la puerta que daba al jardín, para que mamá no viera su rostro. Se lavó, se arregló y solo entonces apareció en la sala. «Mari, regresaste». Se alegró mamá. «¿Cómo van las cosas?» «Todo se resolvió», mintió María, tratando de sonreír. «Gracias por cuidar a Daniel. Duerme desde hace 1 hora. ¿Se siente bien?» Mamá miró atentamente a su hija. «Estás algo pálida». «¿Todo bien?» «Solo cansada». «Día difícil». «Bueno, me voy. Pero si algo, llama inmediatamente». Después de que mamá se fue, María revisó a Daniel. El niño dormía tranquilo, respiraba uniformemente. Lo besó en la frente y solo entonces se permitió llorar. Pero las lágrimas no traían alivio, por dentro todo ardía de dolor y humillación. María bajó a la sala, se sentó en el sillón y trató de ordenar sus pensamientos. Necesitaba llamar a Arsenio. ¿Pero qué le diría? ¿Cómo comenzar esta conversación? ¿Acusarlo directamente? ¿O darle la oportunidad de confesar por sí mismo? Tomó el teléfono y marcó el número de su marido. Cada tono resonaba con dolor en el corazón. «Mari». La voz familiar sonó sorprendida. «¿Qué pasó? ¿Llamas tan tarde?» Al sonido de su voz a María se le cortó la respiración. Esta persona, que la llamaba cariñosamente por su nombre, que era el padre de su hijo, esta persona la traicionó. «Arsenio, necesitamos hablar», dijo, tratando de controlar la voz. «¿Algo con Daniel?» «Hablas extraño». «Con Daniel todo está bien. Pero necesitamos hablar seriamente». «¿De qué?» En su voz apareció cautela. María respiró profundamente, armándose de valor. «De tus viajes nocturnos a ver a Laura». El silencio en el teléfono se prolongó por largos segundos. María escuchaba su respiración y entendía que él trataba de inventar qué decir. «Mari, puedo explicarlo todo», finalmente pronunció, y en su voz había pánico. «Explica entonces. Ahora mismo. ¿Qué hacías cada noche en el apartamento de mi hermana?» «No por teléfono. Es demasiado serio para una conversación telefónica». «Arsenio, no tengo fuerzas para juegos». La voz de María temblaba de emociones contenidas. «Sé de su relación.
Laura me contó todo. Todos los detalles. Nuevamente silencio, pero ahora había algo resignado en él. ¿Qué exactamente te contó? Preguntó en voz baja. Todo. Sobre esa noche hace un mes. Sobre cómo le dijiste que soy fría y que te arrepientes del matrimonio. Sobre cómo planearon su vida en común. Sobre su embarazo. Sobre cómo cada noche ibas a verla antes de irte. Mari, no es exactamente lo que piensas. ¿Y qué pienso, Arsenio? Gritó, sin aguantar. ¿Que mi marido me engañó con mi hermana? ¿Que le contó detalles íntimos de nuestra vida? ¿Que planeaba divorciarse de mí? No. Dios, no. Nunca planeé divorciarme de ti. Entonces explícame, ¿para qué ibas cada noche a verla? ¿Para qué me mentiste diciendo que estabas ocupado con el trabajo y por eso no fuiste con nosotros a la casa de campo? ¿Para qué escondiste el navegador? Ella me chantajeaba. Gritó desesperadamente. Amenazaba con contarte sobre nuestra relación. ¿Y qué? ¿Tenías miedo de la verdad? Tenía miedo de perderte a ti y a Daniel. Tenía miedo de que no creyeras que fue un error. María cerró los ojos, sintiendo cómo las lágrimas corrían por sus mejillas. ¿Error, dices? ¿Y todas esas conversaciones con ella? ¿Sobre qué soy fría? ¿Sobre qué te arrepientes del matrimonio? ¿Qué? La voz de Arsenio sonaba atónita. Mari, nunca dije nada parecido. Te lo juro. Laura dice lo contrario. Me contó cómo planearon la vida en común. Cómo le dijiste que es joven y hermosa, que contigo le resulta interesante. Dios mío, susurró Arsenio. Se inventó todo. Mari, ¿eso no es verdad? Pensé que te conocía. Pero al parecer me equivoqué. Se escuchó un suspiro pesado en el teléfono. Mari, sí, me acosté con ella. Una vez. Hace un mes. Cuando pasaste la noche en casa de mamá, ayudándola a pegar papel tapiz. Estaba borracho, fue un error monstruoso. Pero nunca hablé mal de ti. Nunca planeé divorciarme. Al contrario, cada día me arrepentía de lo que pasó. ¿Entonces para qué ibas a verla cada noche? Porque dijo que estaba embarazada. Mostró un certificado. Estaba en shock. ¿Y qué pensabas hacer? Exigía que se hiciera una prueba de ADN después del nacimiento del bebé. Le decía que asumiría la responsabilidad, pero solo si el niño era mío. ¿Y ella? Se negaba a los exámenes. Todo el tiempo inventaba excusas. Y cuando insistía, comenzaba a amenazar con contarte todo de la manera más perversa. María escuchaba a su marido y trataba de entender dónde estaba la verdad y dónde la mentira. En su voz había dolor sincero, pero Laura también fue convincente. Arsenio, ¿le dijiste que era hermosa, sexual, deseada? ¿Que contigo era interesante? No. Dios, no. Cada vez le decía que lo que pasó fue un error. Que solo te amo a ti. ¿Y por qué entonces ella piensa que la amas? Porque está enferma. Mari, ¿no ves que algo anda mal con ella? Vive en fantasías. María recordó los ojos ardientes y ebrios de Laura, su risa histérica, sus planes dementes. Arsenio, ¿y el certificado de embarazo es real? No sé. Contraté un detective privado para verificar. Espero los resultados. ¿Contrataste un detective? Sí. La semana pasada. Porque dejé de creerle. ¿Y cuándo sabrás el resultado? Mañana o pasado mañana. Bien. Entonces hablaremos cuando regreses. Y cuando reciba los resultados de la verificación. Mari, por favor, no tomes ninguna decisión hasta que hablemos en persona. ¿Cuándo regresas? En una semana, máximo 10 días. Mari, te ruego, dame la oportunidad de explicarlo todo en persona.
Dame la oportunidad de probar que Laura miente. Necesito pensar. Mari, te amo. Te amo más que a la vida. Lo que pasó con Laura es una pesadilla, por la cual estoy dispuesto a pagar toda la vida. Pero no destruyas nuestra familia por las fantasías enfermas de tu hermana. María guardó silencio, escuchando su respiración en el teléfono. No sé qué creer, dijo finalmente. Laura contó tales detalles. ¿Qué detalles? Sobre su intimidad. Sobre lo que dijiste en la cama. Mari, te juro, no dije nada que ella pudiera interpretar como una declaración de amor. Estaba borracho, fue solo una vez, fue intimidad física, pero no emocional. Dice que la llamaste la más deseada. Posiblemente dije algo en ese momento. Pero no significaba nada. Fueron palabras de una persona borracha que cometía un error. María sintió una nueva ola de dolor. O sea que sí le dijiste cosas agradables. Mari, no recuerdo exactamente qué dije. Estaba muy borracho. Pero sé con certeza que no hablé de mis sentimientos hacia ella o de planes de abandonar la familia. ¿Y qué tal si ella grabó todo? ¿Qué tal si tiene pruebas? ¿Qué pruebas? Grabaciones de audio de conversaciones. Fotografías. Mensajes. Entonces que las muestre. Porque sé que no le escribí mensajes de amor ni dije lo que ella afirma. María se cansó de esta conversación. Le dolía la cabeza, el corazón se desgarraba por sentimientos contradictorios. Arsenio, cuando regreses, discutiremos todo. Y mientras tanto necesito estar sola. Mari, por favor. Buenas noches, Arsenio. Colgó el teléfono, apagándolo, sin darle oportunidad de decir algo más. María se quedó sentada en la oscuridad, reflexionando sobre lo escuchado. ¿A quién creer? ¿Al marido, que podría mentir para salvar el matrimonio? ¿O a la hermana, que podría fantasear por desesperación? Una cosa estaba clara, su vida familiar nunca más sería la misma. Incluso si Arsenio decía la verdad, el hecho de la infidelidad seguía siendo un hecho. Incluso si Laura inventaba los detalles, la traición tuvo lugar. María subió al piso superior, se asomó al dormido Daniel y se acostó en su cama vacía. El sueño no llegaba, ante sus ojos estaban las imágenes de cómo su marido abrazaba a su hermana, cómo hacían el amor, cómo le susurraba palabras tiernas al oído, cómo planeaban el futuro en común. Para la mañana María tomó una decisión, esperaría el regreso de Arsenio y los resultados de la investigación detectivesca. Y luego tomaría la decisión final sobre el futuro de su familia. Pero una cosa sabía con certeza, la María ingenua de antes ya no existía. En su lugar había una mujer que conoció el sabor de la traición y que nunca más confiaría ciegamente en nadie. Los siguientes días se arrastraron dolorosamente largos. María cuidaba al convaleciente Daniel, trabajaba remotamente, realizaba quehaceres domésticos, pero sus pensamientos constantemente regresaban a la conversación con Laura y Arsenio. Daniel varias veces preguntó por qué mamá estaba tan triste, pero ella respondía que simplemente estaba cansada. El niño no debía sufrir por los problemas de los adultos. Al cuarto día llamó Laura. Mari, necesito hablar contigo. No tengo nada de qué hablar contigo. Por favor. Quiero arreglar todo. Es tarde. Puedo irme de la ciudad. Completamente. Para nunca más recordar. Eso debiste haberlo hecho antes de meterte en mi familia. Mari, dame una oportunidad. Tuviste la oportunidad toda la vida de ser mi hermana. La desperdiciaste. María colgó el teléfono. El sábado Arsenio llamó él mismo. Mari, termino aquí más temprano. Vuelo mañana por la mañana. Bien. ¿Me recibirás? ¿Para qué? Para hablar. Para que pueda explicar. Explicarás en casa. Mari, entiendo que estés enojada.
Pero créeme, nunca quise causarte dolor. Pero lo causaste. Sí. Y estoy dispuesto a redimirlo toda la vida. Ya veremos. El domingo por la noche Arsenio regresó a casa. María lo recibió en el recibidor. Se veía cansado y perturbado. Mari, comenzó, pero ella lo interrumpió. Primero saluda a tu hijo. Te extrañó. Daniel se lanzó alegremente hacia su padre y Arsenio abrazó fuertemente al niño. En sus ojos había lágrimas. Papá, no viniste por mucho tiempo, dijo Daniel. Perdón, hijito. Es el trabajo. ¿Y ahora te quedarás? Sí, me quedo. Cuando Daniel se acostó, los esposos se quedaron solos en la cocina. Cuenta, te escucho atentamente, dijo María. Arsenio suspiró profundamente. Ya te conté todo por teléfono. Y yo quiero escuchar otra vez y detalladamente. Hace un mes tú con el niño pasaron la noche en casa de mamá, cuando la ayudabas a pegar papel tapiz en el pasillo. Laura llamó tarde en la noche. Lloraba, decía que se sentía muy mal, que tenía miedo de estar sola, que tenía un colapso nervioso. Pensé que podría hacerse daño. ¿Y fuiste a verla? Sí. Fue un error, pero simplemente quería ayudar. Continúa. Estaba en mal estado. Bebía vino, sollozaba. Trataba de calmarla, bebí también. Y después nos acostamos y como que me desmayé, no recuerdo nada. Desperté por la mañana con dolor de cabeza. ¿Y qué sentiste por la mañana? Horror. Vergüenza. Entendía que había cometido una traición. Pero la cosa no se limitó a eso. 2 semanas después llamó y dijo que estaba embarazada. Mostró la prueba, certificado de la clínica. ¿Y creíste? Al principio sí. Pero bastante rápido entendí que algo no estaba bien. ¿Qué exactamente? Se negaba a ir al médico para exámenes. Todo el tiempo inventaba excusas. Y cuando insistía, comenzaba a amenazar con contarte sobre nuestra relación en la versión más perversa, que yo la perseguía y la cortejaba. Y comenzaste a ir a verla por las noches, cuando decías que trabajabas de noche en la oficina en el proyecto. ¿Mientras estábamos en la casa de campo? Sí. Cada noche llamaba y armaba escenas. Decía que se sentía mal, que debía ir. ¿Por qué aceptabas? Porque tenía miedo del escándalo. Tenía miedo de que no creyeras mi versión de los eventos. ¿Y cuándo entendiste que mentía? Contraté un detective privado, como te dije, para verificar sus certificados. Y aquí supe el resultado. Resultó que todo era falso. ¿Y qué hiciste? Le llamé hace poco y le dije que todo había terminado, que sabía la verdad y ya no jugaría sus juegos. Que no vendría más y no respondería las llamadas. ¿Y ella? Armó una histeria. Amenazó con suicidarse. Pero fui inflexible. María guardó silencio por largo tiempo. Arsenio, ¿y el coche por qué pediste que no lo tocara? Tenía miedo de que vieras los registros en el navegador. Significa que ya entonces planeabas ocultar la verdad. No ocultar, sino prepararme para la conversación. ¿Y si no me hubiera enterado? ¿Me lo habrías contado tú mismo? Arsenio guardó silencio. ¿Honestamente? No sé. Posiblemente sí. Pero posiblemente habría decidido que era mejor dejar todo como estaba. Significa que podrías no haber contado. Mari, tenía miedo de perderte. Pero ya me perdiste. En el momento en que te acostaste con mi hermana. Arsenio bajó la cabeza. ¿Qué será de nosotros ahora? No sé, respondió honestamente María. Necesito tiempo para entender si alguna vez podré volver a confiar en ti. Las siguientes semanas transcurrieron en una atmósfera tensa, que se sentía en cada rincón de la casa. Arsenio dormía en la sala en el sofá cama,
se comunicaban solo por necesidad, con frases cortas sobre Daniel, sobre asuntos domésticos, evitando mirarse a los ojos. Daniel sentía que algo no estaba bien entre sus padres, pero no entendía qué exactamente. El niño se volvió más callado, se abrazaba más a mamá y a veces preguntaba ansiosamente por qué papá ya no dormía en su habitación. Papá trabaja mucho, para no despertar a mamá, explicaba María, tratando de sonreír. Por eso duerme aparte. Pero Daniel no era un niño tonto. Veía cómo mamá se sobresaltaba cuando papá entraba al cuarto, cómo se paraban en lados opuestos de la cocina, como si hubiera una pared invisible entre ellos. Veía cómo mamá lloraba por las noches, cuando pensaba que él dormía. Arsenio hacía todo lo posible para mostrar su arrepentimiento. Cada mañana preparaba desayuno para toda la familia, dejando en la mesa pequeñas notas: buenos días, amor, perdóname, te amo. María las leía y silenciosamente las tiraba al basurero. Ayudaba en casa, jugaba con su hijo, trataba de ser útil, pero se sentía extraño en su propia casa. En las noches Arsenio se sentaba en la sala y escuchaba cómo María acostaba a Daniel, sus conversaciones silenciosas, la risa del niño, la canción de cuna que le cantaba. Antes esta era su tradición común, ahora estaba excluido de ella. El dolor por esto era casi físico. María se mantenía distante, pero dentro de ella rugía una verdadera tormenta. Durante el día funcionaba como un robot, trabajaba, cuidaba a su hijo, mantenía el orden en casa. Pero por la noche, cuando todos se dormían, se acostaba en su cama vacía y sufría. Las imágenes de esa noche en casa de Laura no la dejaban en paz: la corbata de Arsenio en una silla ajena, las confesiones de su hermana, su propia ingenuidad. Cada vez que miraba a su marido, recordaba las palabras de Laura: decía que había soñado con esto desde hacía tiempo. No importaba que Arsenio lo negara, las dudas la carcomían por dentro. ¿Y si realmente había dicho eso? Pasó un mes. Arsenio continuaba sus intentos de reparar la culpa. Compraba flores, que María recibía silenciosamente y ponía en un florero, donde se marchitaban, recordando la desesperanza de la situación. Preparaba sus platos favoritos, pero ella comía mecánicamente, sin sentir el sabor. Una noche, cuando Daniel se acostó, María entró a la sala, donde Arsenio leía un libro. Él levantó hacia ella ojos llenos de esperanza. Arsenio, dijo en voz baja, y en su voz había tanto cansancio que a él se le encogió el corazón: creo que necesitamos vivir separados. Él cerró el libro. ¿Eso piensas? Sí. María se sentó en el sillón de enfrente. No lo estamos manejando, es obvio. No puedo mirarte sin dolor. Necesito estar sola y reflexionar sobre todo. Entender si alguna vez podré volver a confiar en ti. Arsenio sintió como el mundo se derrumbaba definitivamente. Pero en sus ojos vio no ira, sino agotamiento. Ella sufría no menos que él. Acepto todo lo que nos ayude a restaurar la relación, dijo con voz ronca. Viviré en un hotel y esperaré tu decisión. No creo que tome una decisión tan rápido, María negó con la cabeza. Si estás dispuesto a esperar, alquila un apartamento. Y no me presiones. Necesito tiempo. Todo el que quieras, prometió. Toda la vida si es necesario. Arsenio se mudó 2 días después. Alquiló un pequeño apartamento de una habitación a 5 minutos de casa, para estar cerca de su hijo. Daniel sufrió mucho por la separación de los padres. ¿Papá ya no vivirá más con nosotros?, preguntó cuando Arsenio empacaba las cosas. Papá te visitará todos los días, prometió Arsenio, abrazando a su hijo. Y tan pronto como mamá permita, regresaré a casa. ¿Y cuándo permitirá? No sé, hijito. Papá cometió un gran error, y mamá necesita tiempo para perdonar. La vida cambió radicalmente. Arsenio venía todos los días después del trabajo, jugaba con Daniel, lo ayudaba con las tareas, a veces se quedaba a cenar si María no se oponía.
Pero luego se iba a su apartamento vacío, donde pasaba noches en vela, reflexionando sobre cómo recuperar a su familia. Cada semana compraba flores y las dejaba en la puerta con una nota. A veces llamaba simplemente para escuchar la voz de María, preguntar cómo estaban las cosas, si necesitaba ayuda. María también sufría. La casa parecía vacía sin él. En las noches, después de acostar a su hijo, se sentaba en la cocina y lloraba. Su corazón maternal se desgarraba cuando Daniel preguntaba si papá regresaría. Pero no podía obligarse a perdonar. No ahora. No tan rápido. Los meses se arrastraban dolorosamente lentos. Arsenio no se rendía. Traía pequeños regalos, el chocolate favorito de María, un libro que ella había querido leer desde hacía tiempo, un juguete para Daniel. Nunca se imponía, no exigía respuesta a sus sentimientos. Simplemente estaba cerca tanto como ella se lo permitía. Para Año Nuevo algo comenzó a cambiar. María notó que Arsenio realmente había cambiado. Se volvió más atento, más paciente. En febrero Daniel se enfermó. María llamó a Arsenio y él llegó inmediatamente. Toda la noche se sentaron junto a la cama de su hijo y por primera vez en medio año no hubo tensión entre ellos. Simplemente eran padres que se preocupaban por su hijo. Gracias por llamar, dijo Arsenio por la mañana, cuando la fiebre de Daniel bajó. Eres su padre, respondió María. Tienes derecho a saber. Marzo trajo los primeros cambios. María permitió que Arsenio se quedara a cenar no solo por Daniel, sino porque le agradaba su compañía. Conversaban cautelosamente, sobre trabajo, sobre planes para el verano, sobre el desarrollo de su hijo. Evitaban temas dolorosos, pero entre ellos ya no había un muro de hielo. En abril Arsenio hizo algo que definitivamente derritió el corazón de María. Le compró un coche. Pequeño, confiable, nuevo. Esa mañana María se disponía a trabajar como siempre, cuando por la ventana vio un automóvil desconocido en el patio. Un pequeño crossover plateado estaba junto a la casa, brillando al sol. Salió al coche perpleja. En el parabrisas había un gran lazo rojo, y debajo de él un sobre con su nombre. Con manos temblorosas María lo abrió. Adentro estaban las llaves y una nota, para la mejor mamá y esposa del mundo. Para que nunca más tengas miedo de que el coche falle cuando necesites llevar a Daniel. Para que seas independiente y libre. Tu Arsenio. Las lágrimas corrieron por sus mejillas. Se sentó al volante y encendió el motor, arrancó al primer intento, silencioso y confiable. En el tablero no había ni una sola luz roja, todo funcionaba perfectamente. En la guantera había un libro de servicio. El coche era completamente nuevo, comprado en el concesionario especialmente para ella. En la noche, cuando Arsenio vino a ver a Daniel, María lo recibió en el umbral con las llaves en la mano. ¿Para qué?, preguntó, y su voz temblaba. Para que no tengas miedo de llevar a Daniel, respondió en voz baja. Para que sepas que no fallará en una situación difícil. ¿Recuerdas cómo mi coche se paraba camino al hospital? No puedo perdonarme que por mi técnica defectuosa tú y Daniel pudieran haber sufrido. María recordó ese día terrible, cuando llevaba a su hijo enfermo y el coche se paraba constantemente en los semáforos. Y para que seas independiente, continuó Arsenio. Si decides que ya no me necesitas, tendrás tu propio coche. Podrás vivir como quieras. Es demasiado caro. Para ti y Daniel nada puede ser demasiado caro. María tomó las llaves, y por primera vez en medio año sus dedos tocaron su mano. Una descarga eléctrica corrió entre ellos. Gracias, susurró. Esto es muy importante para mí. Desde ese día cada mañana encontraba en el capó de su coche nuevo pequeñas sorpresas. Cada día Arsenio encontraba maneras de mostrar su amor. Ya sea dejando en el capó de su coche nuevo un ramo de flores. Ya sea llevándose a Daniel al parque, para que ella pudiera terminar un proyecto importante.
Mayo pintó el mundo de colores verdes, y algo cambió en el alma de María. El dolor se volvió más silencioso. Se sorprendió esperando con impaciencia sus visitas, extrañándolo cuando no venía. Una de las noches de mayo, cuando se sentaban en la cocina después de cenar y Daniel jugaba en su cuarto, María de repente dijo: «Te perdono». Arsenio se quedó inmóvil con la taza en las manos. En sus ojos brilló esperanza, mezclada con miedo. ¿En serio? ¿En serio? María miraba por la ventana, donde florecía el manzano que habían plantado juntos hace 3 años. Pero eso no significa que olvidé. Y no significa que puedas relajarte. Entiendo. Toda la vida tendrás que demostrar tu fidelidad. Cada día. Con cada acción. Lo haré, prometió Arsenio, y en su voz había tanta sinceridad que María finalmente lo miró. Toda la vida que me queda. Exactamente. Se miraron a través de la mesa, y entre ellos por primera vez en medio año no había dolor. Había esperanza cautelosa, frágil como la primera flor de primavera, pero real. «Puedes regresar a casa», dijo María en voz baja. Arsenio sonrió y asintió con gratitud. Esa noche no se fue a su apartamento alquilado. Se quedó en casa con su esposa. Un año después la vida de la familia entró en un nuevo cauce. Arsenio realmente cambió, se volvió más abierto, atento, nunca más le mintió a su esposa. María también cambió. Se volvió más fuerte, aprendió a valorar lo que tenía, pero sin aferrarse demasiado fuerte. Sobre Laura casi no hablaban. María sabía por su madre que su hermana encontró trabajo, salía con un hombre, planeaba casarse. Entre las hermanas se establecieron relaciones frías, pero corteses. Una vez en el parque se encontraron casualmente. Laura estaba con su novio, se veía feliz. «Mari», dijo en voz baja, cuando se quedaron solas por un minuto. «Nunca dejaré de lamentar lo que hice». «Lo sé», respondió María. «Y me alegra que hayas encontrado tu felicidad». «¿Y nosotras, alguna vez podremos ser hermanas como antes?» «No sé. Posiblemente. Pero no ahora». Laura asintió con comprensión. Pasaron 2 años desde el día en que María se enteró de la infidelidad de su marido. Su familia no solo sobrevivió, sino que se volvió más fuerte. Arsenio justificó completamente la confianza de su esposa. Nunca más mintió, fue abierto en todo, demostró su lealtad cada día. María aprendió a confiar de nuevo. Fue un proceso largo y difícil, pero lo lograron. Daniel creció como un niño feliz en una atmósfera de amor y comprensión. Sobre el coche, con el que todo comenzó, a veces recordaban con sonrisa amarga. Arsenio realmente le prohibía a María tocarlo por la avería, pero precisamente ese viaje forzado al hospital ayudó a revelar la verdad. Si no hubiera sido por la enfermedad de Daniel, posiblemente nunca habría sabido nada, comentó una vez María. «Y yo todavía estaría sufriendo por la culpa y el miedo», respondió Arsenio. A Laura la veían ocasionalmente, realmente se casó y era feliz. Las relaciones entre las hermanas permanecieron frías, pero sin hostilidad abierta. Se abrazaron y María sintió felicidad completa. Sí, en su historia hubo dolor y traición, pero también hubo perdón y trabajo sobre sí mismos, sinceridad y un nuevo amor, más maduro y consciente. La familia sobrevivió, pasando por la prueba más seria. La amargura del rencor no pasó completamente, a veces las viejas heridas se recordaban. Pero el amor resultó ser más fuerte, y el deseo de estar juntos, más importante que el orgullo. Arsenio cumplió su promesa. Realmente toda la vida que le quedaba reparó su culpa, demostrando cada día que merecía confianza y amor. Y María nunca más se arrepintió de haberle dado esa oportunidad.